En un concurso te enfrentas a los guitarristas que se presentan, pero en la vida te enfrentas al mercado. No, y no perdona, ¿no? Es que si nos ponemos a contar cuánto vale cada hora de estudio, cuánta hora de preparación y luego lo que se gana en el premio, ya puedes ganar el Tárrega, el Pitaluga, que no te compensa. Lo que está claro es que el repertorio ya está muerto, desde hace mucho tiempo, y que cada vez va menos gente porque estamos hartos de escuchar lo mismo, y escucharlo no solo lo mismo, sino escucharlo igual. Pero claro, cuando alguien lo cambia, criticamos. Tenemos lo que somos. Entonces, primero hay que cambiar la mentalidad de nosotros mismos. Porque si tú vas a un concierto y criticas a alguien por hacer algo diferente, te estás sumando al rebaño para hacerlo siempre igual, todo lo mismo, y al final todos tocaremos igual. Yo intento salirme de ahí de la norma y lo intento para evitar las mayores críticas, no tocar repertorio que esté muy trillado, porque entonces me van a llover las críticas si hago algo diferente. Toco lo mío y así hago lo que me da la gana y me dejan tranquilo. Bienvenidos y bienvenidas a Streamcast. Como podéis ver, tenemos nuevo setup y no podía ser de otra manera que de la mano de un musicazo que es pianista, guitarrista, compositor de su propia obra para piano y orquesta y que ha venido de paso por Madrid, que iba a grabar unas sonatas de Juan Elena, y es pues Alejandro Nogales. Encantadísimo de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Que de verdad que es una maravilla poderte tener aquí de paso a grabar los videoclips de las sonatas 2 y 3. Exactamente, sí. Yo me voy mañana para Jaén, para Cazorla, que es donde vive Juan Elena. Y nada, me he venido aquí unos días porque ya que estás tú, por la invitación del podcast, y bueno, que tenemos aquí un montón de amigos en común. Y bueno, siempre es un placer venir a Madrid, pasar por Atocha, por el conservatorio. Siempre me lo paso genial. Qué bien, qué bien, qué bien. Al final aquí en Madrid estamos gente de todo el mundo, ¿no? Es que al final el mundo de la guitarra es muy pequeño, nos conocemos todos. Yo a ti te conocí en Badajoz. En Badajoz no, Coria es Cáceres. Coria, sí. Cáceres. Sí. Tú no me viste, pero, Sí. pero ahí estábamos. Por ahí estábamos, sí. Es que nos vemos en cualquier parte, sí. Sí. Y nos juntamos, al final esto es como un epicentro, ¿no? Porque además Madrid, hay muchísima gente. ¿Cuánta gente hay de guitarra este año? ¿40 o así? Sí, somos De todas partes del mundo, o sea que es normal que... Sí. Aquí o en el Tárrega también, es un epicentro. Además, es que es eso, en los grandes concursos o en los festivales... Sí. Somos casi todos los guitarristas, ¿no? Yo he ido a pocos concursos de guitarra. Uh-huh. Me estoy empezando a animar más ahora, ¿no? Pero sí que veo que siempre son un poco como las caras conocidas, ¿no? Sí, y si no son conocidas al final lo acabarán siendo, porque esto va un poco por generaciones, ¿no? Hay gente que al principio, hace años, yo llevo unos concursos, pues no sé, creo que el primer concurso que hice fue hace 10 años, justo cuando tenía 12. Y pues hay gente que veía que dejé de ver por circunstancias, ¿no? Porque a lo mejor de jóvenes, pues sí, que le tiraban más al tema de concursos. Puede que no hayan tenido buenas experiencias y lo hayan dejado, que hayan optado por otro tipo de carrera, que no solamente son los concursos en la guitarra, que parece que sí, que es un escaparate buenísimo y te da muchas oportunidades. Pero hay veces que eso no depende de ti, no depende de ti, lo que es un concurso. Bueno, ya que hemos entrado así un poquito a hablar del tema de concursos... Hemos ido ya directos al grano. Hemos ido directos. ¿Cómo ves el mundo de los concursos en la guitarra? ¿Qué has experimentado? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Yo, si lo tuviera que definir, diría que es muy volátil. Yo te digo, empecé con 12 años concursando. El primer concurso serio que hice, serio entre comillas, fue en la primera edición del Festival de Guitarra de Gandía, que lo lleva Rubén Parejo, que ha sido profesor mío desde, pues eso, yo con 12 años entré con él en Belluters, en Valencia, y aprendí muchísimo con él, me enseñó mucho ese año, y me dijo, oye, preséntate al concurso, tal, creo que era la primera edición, y quedé tercero, o sea, que del nivel con el que entré al conservatorio, que saqué un 5 en la prueba de acceso, a ganar un tercer premio allí, claro. Que ese año lo ganó Gonzalo Peñalosa. Y la verdad que contentísimo. ¿Con cuántos años fue eso? Por curiosidad. Pues yo tenía 13 porque era verano, 13 y no sé, pues Gonzalo tendría uno más, ¿no? Creo. Uh-huh. Y a partir de ahí sí que tuve una racha bastante buena de eso de... La mayoría de concursos que iba ganaba algún premio, no los primeros siempre, pero en Gandía, por ejemplo, por poner ese ejemplo, he ganado el primero en las 3 categorías inferiores. Este año quedó tercero en la última categoría. Pero es que lo hablaba el otro día con un amigo mío de guitarra, que se quiere empezar a presentar, ahora que ya tiene 19, 20 años, quiere pasar las categorías superiores. Es un mundo completamente diferente lo que es una categoría superior que las categorías junior.
Es Claro. totalmente opuesto. Porque la vida real es los guitarristas de nuestra edad, ¿no? Pongamos de 18 a 35, que suele ser el baremo. Claro, el nivel es totalmente dispar. Y ese es el mundo real, realmente, porque tú, digamos, en un concurso te enfrentas a los guitarristas que se presentan, pero en la vida te enfrentas al mercado. Claro. Al mercado y... Y el mercado no va por edades ni por... No, y no perdona, ¿no? Y va, pues eso, no solamente por el gusto de la gente, sino que estamos todos, absolutamente todos ahí. Y por eso los concursos no son reales. No te dan una perspectiva real de lo que es la vida. Lo digo yo que realmente llevo en la carrera artística, pues, si consideramos los estudios, vale, llevo mis 15 años. Pero saliendo del tema de concursos, haciendo cosas como lo del CD y demás, 3 años, como mucho. O sea que hablo, pero realmente todavía con muchísima humildad y sabiendo que me queda muchísimo trabajo. Y que bueno, al final el enfrentarse a un concurso no es solo el concurso, sino para la nada. preparación al concurso, la mentalidad que le tienes que echar. Sí. ¿Qué cosas buenas sacas de esa etapa de concursos? Porque imagino Muchas. que habrá cosas buenas y cosas malas. Vamos a empezar por las buenas, que creo que es Sí. una de las cosas más interesantes. Es que lo bueno y lo malo realmente depende mucho de con qué filosofía te tomes los concursos. Porque hay concursos en los que puedo haberme llevado un premio, pero que haya sido una mala experiencia, y concursos en los que no me haya llevado nada, pero haya aprendido mucho y haya sacado mucho. Cosas buenas, es lo que te he dicho, es un escaparate. Te escuchan los jurados, te escucha el público, los organizadores, guitarristas que van a escuchar los concursos y ya te conocen. Vas metiendo cabeza, digamos, en el mundillo, ¿no? Sí, que es como el networking, ¿no? Networking, total. Se saca mucho más de eso que a veces del premio que Sí. ganas. Sí, porque a veces los premios, con todo el respeto del mundo, pero son un poco lamentables comparado con el tiempo de preparación. Es que si nos ponemos a contar cuánto vale cada hora de estudio, cuánta hora de preparación y luego lo que se gana en el premio, ya puedes ganar el Tárrega, el Pitaluga, que no te compensa. O el dinero que inviertes en las masterclass, en las matrículas y tal. O sea, al final es como que es un pequeño retorno, ¿no? Pero a veces no se llega a rentabilizar ni aunque ganes los primeros premios. Sí, es como que las horas de estudio son inversiones a largo plazo. Claro. Sí, que en algún momento te tiene que llegar una retribución, pero por ahora lo hacemos la mayoría, pues eso, por amor al arte, porque es la pasión que tenemos Y por bueno, superarse uno mismo, ¿no? Por superarse uno mismo también. Sí, sobre todo los grandes concursos a los que me he presentado, que tampoco son demasiados, pero aquí en España tenemos, bueno, de joven el CIGAG, ¿no? El Junior. Digo eso porque al superior todavía no me he presentado. Tenemos el Junior, que a mí me hizo crecer mucho. Por supuesto, la Herradura, el Andrés Segovia. O el Tárrega, que este año estoy muy agradecido de haber sido semifinalista, que ha sido para mí una barbaridad. Son los concursos que más nos hacen crecer. Porque te enfrentas a un público muy exigente, a otros guitarristas que son tops mundiales en cuanto a lo que es nivel tocando, creo yo, nivel técnico, musical, etcétera. Y ahí tienes que dar lo mejor, porque no perdonan. El jurado no perdona, el público tampoco. Tú puedes tener ya te pongo un ejemplo, en la Herradura, en la última edición, yo ya había vuelto de Salzburgo, que luego ya hablaremos de eso. Había dado un subidón bastante grande, en mi opinión, y en la de muchos. Y fui al concurso de la Herradura, al Andrés Segovia. Ahí son 3 fases. Toqué la fase eliminatoria. Allí llevé la sonata de Brouwer, la primera, y el Colibrí, que son 2 obras que había trabajado mucho últimamente. Y yo tuve una sensación espectacular tocando. Además, noté el apoyo del público también, tanto durante la actuación como después. Eso es algo que se iba sintiendo. Cuando dijeron mi nombre también para los semifinalistas, vamos, me aplaudieron y todo. O sea, que fue una experiencia Qué bien. que no había vivido antes. ¿Qué pasa? Que eso me puso aquí. Y digo, vale, ya estoy aquí, de aquí no me baja nadie. Y digo, si tocando Brouwer ya ha sido espectacular la sensación, luego tocando la sonata de Juan Herena, tocando el Capricho Diabólico, que son obras mucho más vistosas, pues eso va a ser, voy a romper el escenario. Sí, que lo difícil ya estaba hecho y ya lo que Claro, quedaba... como que ya estaba todo, llega a venir rodado. Sí. Pues yo salí con una confianza de decir, vamos con todo, y fue salir y decir, uff, estaba lleno, el auditorio había una luz roja enfocando que imponía muchísimo. Como que te estuviesen apuntando con un francotirador ahí. No, como estas luces que tenemos aquí, ¿sabes? Vale. Digo, como que estás en el punto de mira ahí, ¿no? Sí, pero yo creo que algo puede tener alguna connotación ahí, porque el primer día la luz era azul. Uy. No sé si pensándolo después igual, pero bueno.
La imagen de Andrés Segovia detrás ahí enorme, Ya. es un sitio muy Que grande. fue un choque de realidad. Fue un que... shock salir y decir, hostia, que me tengo que poner aquí a tocar. Yo temblando, diciendo, vale, ¿qué hago? ¿Qué hago? Acababa de tocar Siron Fan, había tocado, que tocó algo de Granados, los valses poéticos. Pues ya te digo. Y la boda de Luis Alonso. Sal tú y ponte A a ver tocar. quién sale, está claro. Y ponte a tocar en Los Trigales. Que porque estaba obligada. Y me vine abajo. Me vine abajo durante la actuación. Después vino Juan Herena adrede para verme, que él estaba lejos y le venía mal. Invitó a mucha gente. Había mucha gente esperando esa sonata de Juan, que no era un estreno, pero se había tocado muy poco, porque solamente le ha tocado yo y Juan Carlos Laguna. Y él la ha tocado en México. Y a lo mejor esa, yo qué sé, creo que era la primera vez que la llevaba a concurso, esa obra, y me imponía mucho, porque es una obra muy complicada. La memoria te puede jugar malas pasadas, porque es muy improvisativa en muchas partes. Y no me sentía igual de preparado que con Brower, por ejemplo. Con Brower me sentía súper estable y eso es lo que transmití. Pero luego, pues eso, vino la sonata de Juan, en Los Trigales, el Capricho Diabólico. Para el Capricho, pues ya estaba caliente y salió más rodado, ¿no? O sea que por lo menos como que sentiste que recuperaste. Sí, pero eso yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? No sé si será sensación mía de la primera siempre va a ser la más dura. Por lo menos para mí, porque siempre sales nervioso, las manos te tambalean un poco. Para mí la primera siempre es muy complicada y a raíz de eso aprendí. Primero, que no tengo que dar nada por sentado. Que tú un día puedes ser el amo del escenario y al día siguiente no eres nadie. No eres nadie. Por mucho que te hayan parado por la calle, porque eso me pasó. En la herradura eso pasa. Porque la gente, ese concurso está muy arraigado dentro de la gente. Y te da una sensación de eso, de mucho poder. Pero luego sales al escenario, después de todas las máquinas que hay allí también concursando, y los propios jurados también, que son bastante nivel, y te das cuenta de que no. De que ahí tienes que currártelo todos los días. Todos los días. No puedes dar nada por sentado. Eso por un lado, y luego también la elección del repertorio, que es algo con lo que he fallado durante mucho tiempo. Porque yo siempre era de la mentalidad de, no, voy a tocar tocar retos, ¿no? Cosas que te pongan al límite. Y yo di un concierto en Amigos de la Guitarra el año pasado, en enero o febrero, por ahí. Que llevé, pues, la sonata de Juan la llevé la sonata de Brower, llevé mi sonata también, la primera sonata, que es una obra que ya no me atrevo a tocar en público. Llevé el Capricho Diabólico, bueno, ya ves, el tipo de obra. Repertoriazo, claro. Y claro, vale, empiezas aquí, pero vas poco a poco para abajo, el cansancio se va sumando, la fatiga y el estrés propio y el estrés que se transmite al público. Claro, porque lo que vives dentro, Claro. o sea, eres completamente transparente en un escenario, yo creo. No se puede ocultar nada. Nada. No. Para ocultar hay que trabajar como lo ocultas y eso, mejor trabajar otras cosas. Sí, casi que a veces cuando ocultas un poco, no sé yo si se llega a perder algo de esencia también. Claro, yo... Porque también es muy importante y muy bonito la sinceridad que puedas demostrar en un escenario. Y muy personal, ¿no? Y al final, cuando vas a escuchar un concierto, también vas a escuchar a la persona, aparte del repertorio. Claro. Es que eso es un dilema, ¿no? Porque lo estaba pensando últimamente. Yo cada vez escucho más una mecánica cuando voy a un concurso o a un concierto. Escucho más a la mecánica de lo que es tocar que lo que hay detrás, que la persona, que el sentimiento. Que vale, que decir el sentimiento en la música clásica está como mal visto, ¿no? Sí. Las emociones y tal. Pero yo creo que hay una parte de verdad y es que la gente va buscando eso, va buscando sentir algo. Si no, hay mucha gente que, claro, va a los conciertos de guitarra para buscar fallos, para decir, venga, a ver este qué hace. Ya. Pero esa gente yo creo que no es feliz. Y no. Qué pena, ¿no? O sea, ir a un concierto para buscar fallos. Yo creo que hay mucha gente que... Como que, no sé. Lo digo porque yo también he tenido una etapa de estudiante de querer ser el mejor, ¿no? Y de sentirte mejor que nadie. Y al final así no disfrutas. No disfrutas ni tocando ni escuchando a los demás. Porque cada uno tiene algo. Cada uno tiene algo, sea mejor, sea peor, sea más pulido o menos, pero es algo único y es algo que tiene que salir. Tiene que salir. Y claro, eso tienes que aprender a sacar eso en el escenario, que los nervios no te jueguen una mala pasada, porque claro, si estás nervioso, no va a salir lo que tú quieres hacer. Claro. No va a salir. Y es algo que hay que trabajar. Y por volver al tema de los concursos, Sí. y con el concierto ese, por el tema del repertorio, ¿no? Yo últimamente estoy metiendo obras, no que sean sencillas, pero obras que tengan muy, muy, muy controladas al principio.
porque sé que a mí me cuesta mucho empezar. Por ejemplo, en Gandía, que ahí quedé tercero, ahí empecé con Endesa y Oremus, porque es una obra que se controla fácil, que no es fácil. No es fácil de tocar porque hay que sacar mucha personalidad. Pero técnicamente, pues... Claro, técnicamente te quedas más tranquilo. Técnicamente estás tranquilo. Puedes hacer música. Claro. Y eso me ayudó mucho. Porque luego ya me metí con la sonata de Juan, con la tarantela de Tedesco, cosas así. Claro, y eso que ya cuando ya estás un poquito más caliente en el escenario... Sí, ya estás suelto, es como que ya Claro. conoces... Para mí es como cuando entras, como cuando conoces a una persona, ¿no? Tú subes a un escenario, vas a hablar con una persona que no conoces, tú no sabes qué va a pasar ahí, no sabes cómo vas a ser recibido, pero una vez ya estás ahí 3 minutos, 4, ya ves que la cosa más o menos funciona, Claro. pues ahí ya te calmas Sí, sí. y todo va rodado. Sí, es una interacción, quieras que no, con el público. Ahí tú al final no vas a hacer un discurso, pero hablado. Sí, pero es un discurso musical, claro. Claro, claro. Entonces ahí hay que saber cómo decir las cosas y estar tranquilo para poder decirlo, no puedes tartamudear. Claro. Es una forma más de oratoria. ¿Y cómo haces o cómo entrenas para estar más tranquilo en el escenario? Porque creo que es muy común el tener nervios, ansiedades incluso, tener problemas que llegan a afectar hasta la salud de la gente. Yo he tenido compañeros que para salir a audiciones en las que hay 5 personas sufren una crisis de ansiedad que tienen que ir a la farmacia de enfrente para meterse pastilla casi. Sí, sí. Entonces, sí. ¿qué haces para entrenar? Porque al final es una cosa que cuando salimos al escenario todos tenemos algo de nervio. Y ese nervio siempre he creído también que es lo que hace que demos nuestra mejor versión. ¿Qué haces para entrenarlo? Pues, a ver, yo creo primero que nada que los nervios son necesarios, tienen que estar ahí. Porque si tú estás a punto de salir y no estás nervioso, a lo mejor te pasa como a mí, y luego sales y te pega el pelotazo. Claro, que a lo mejor vas como demasiado confiado, ¿no? O sea, demasiado tranquilo, como que no estás alerta, ¿no? Hay que estar nervioso. El organismo se tiene que preparar. Eso lo escuché en un podcast de Tengo un Plan, que tú también lo sigues. Sí, sí. No sé quién. Llevaron a una psicóloga o algo así. Un podcast muy bueno. Y hablaba de eso, no de los músicos, sino de los deportistas, de cómo un deportista al final tiene una exigencia física mucho mayor que nosotros. Un deportista que tiene que hacer algo, un corredor de 100 metros lisos, si no duerme la noche de antes está jodido. Sí. Pero muchos no duermen la noche de antes. Y claro, si tú enfocas eso como, buah, no he dormido, me va a costar más hacer esto, no voy a llegar, pues igual sí que te cuesta más. Pero si dices, no he dormido porque ya me estoy preparando, porque es algo necesario, el organismo tiene que estar alerta, porque te vas a poner delante de cierto número de gente, ya sea más o menos, pero gente que te está mirando, que te está juzgando, que tú crees que te está juzgando. Justo. El organismo se tiene que preparar y yo creo que eso es algo inherente a cualquier interpretación, a tocar en público, básicamente. En público, ya sea una grabación también, una grabación. Yo la primera vez que grabé para el CD, yo empecé y estaba nervioso. No como cuando tocas en público, pero No, decir... pero es normal, claro. Porque te retas a ti mismo, al final. Yo también tenía la mentalidad muchas veces de decir, no, yo no compito con nadie más, yo compito contra mí mismo. Pero eso no te va a quitar los nervios. Porque a mí me jodería mucho más perder contra mí mismo que perder contra otra persona. Entonces es algo que sí, se entrena, pero yo creo no es algo como una práctica diaria. Se pueden hacer algunas cosillas, pero yo creo que es más la mentalidad que tienes y cuestión de madurez, de saber la confianza cómo tener confianza al subir a un escenario, ¿no? No es sentirte que eres el mejor, que no vas a fallar, sino saber que aunque falles no pasa nada, que está bien. Es como yo entre amigos guitarristas en el conservatorio hablamos del Tárrega, ¿no? Porque es como el top mundial, o no sé mundial, pero de Europa. Hablamos, bueno, ¿cuándo vamos a ganar el Tárrega? Claro. Y yo durante mucho tiempo decía, buah, tengo esa presión de que quiero ganar el Tárrega, pero no sé si va a llegar y eso me daba ansiedad. Yo ahora mismo lo pienso como, vale, me presento al Tárrega, pero es que si no lo gano no pasa nada. Es que hay gente que está haciendo mucha más carrera que ganadores del Tárrega tocando un tercio, como mucho. Sí. Y no pasa nada. No tenemos que ser los mejores. Tenemos que ser la mayor expresión de lo que queramos ser. Que al Qué final bonito. somos nosotros. Eso, esa frase de... Sí, no sé si tiene sentido, pero... Sí. Y yo estoy completamente de acuerdo. Mm. Completamente de acuerdo. Y está conectado con lo que decías antes, ¿no? De que cada uno tenemos esa propia esencia que hace que luego mostremos algo distinto en el escenario, ¿no? Ujú. Muy interesante. ¿Y qué experiencias te llevas así, volviendo a los concursos y para... Sí, las un poco? experiencias buenas que al final me he ido... Sí, bueno, o sea, si quieres comentar alguna más buena o...
Concursos donde haya estado bien, pues en el Tárrega, este último, que es el último que he hecho, para mí ha sido un antes y un después prácticamente. ¿Por qué? O sea, ¿qué ha marcado la diferencia con otras veces que te has presentado? Bueno, con la otra vez que me presenté al Tárrega, que fue hace 2 años, ahí no pasé la primera fase. Y, y eso te lo conectaría un poco con el tema del Erasmus, de estudiar con Marco Tamayo, porque eso me ha dado también una confianza a la hora de tocar que antes no tenía. Para mí, bueno, si tengo que decir un antes y un después, ha sido eso. Ha sido el año ese de parón, bueno, de parón de Erasmus, de estar en Salzburgo. Porque antes sí que me notaba muy tenso, bastante más inseguro. Yo a algún concierto que he dado lo acababa y me tenía que sentar, tenía que respirar porque acababa casi con ansiedad. Ostras. Pero no por nervios, sino porque yo estaba muy tenso, en general, tensión mental sobre todo, que al final lo transmitía al cuerpo y acababa muy, muy, muy cansado. Y claro, veías que eso tampoco era saludable. No, para nada. Que algo había que cambiar Para ahí. nada. Sí, sí, pero como nadie me lo decía, pues yo pensaba que era algo normal. Ya. Y no se lo veía a los demás y decía, bueno, no sé si lo que hago está bien o está mal. Pero simplemente esa tensión estaba ahí. Luego ya me fui, di clases, sí, con Marco di las clases de guitarra, pero también había una clase que daba con un profesor que no era técnica corporal, pero sí que iba enfocado un poco más a la relajación del cuerpo mientras tocamos. Allí con un profesor, el primer semestre hice con un profesor, luego con otra profesora, muy bien con los dos, pero la primera vez, en el primer semestre, en la clase habíamos, no sé, a lo mejor 10 alumnos. En la Mozarteum que ahí había pianistas, había chelistas, contrabajistas, todos espectaculares. Había un pianista que se llama Nikita Shestakov, sigue siendo amigo mío, bielorruso, y, y el tío llegó el primer día y dijo, bueno, no tengo nada que tocar, así que voy a improvisar. Se puso a improvisar sobre Over the Rainbow y digo, esto no puede ser improvisado, es imposible que sea improvisado y que él sea pianista clásico y que sea tan bueno en el clásico también. Claro. Y claro, luego voy yo. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago? Pues yo nervioso, toqué la apasionata, me acuerdo perfectamente. Súper tenso, con una postura que todavía no era la adecuada, porque creo que no había empezado con Marco. Y claro, me dice el profesor al acabar de tocar, ¿cómo te sientes? Y yo, pues me siento mal, ¿cómo me voy a sentir? Me sentía muy tenso y me vino muy bien porque me dijo que me centrara en el cuerpo, que me centrara en sentirme yo relajado mientras tocaba, que me olvidara de la música, que me centrara un poco en mí, en lo que era el cuerpo. Porque al final el cuerpo es el medio con el que hacemos la música. Fíjate, un poco al contrario de lo que se suele decir, ¿no? De tienes que prestarle más atención a la música, saber lo que estás haciendo, ¿no? Dejar que fluya la música. Pero para que fluya la música tienes que fluir tú. Exacto, exacto. Volviendo al Tárrega, yo acabé ese primer año, que fue 2023, creo. Acabé, toqué el Capricho Diabólico y un par de obras obligadas de Tárrega. Yo salí, bueno, contento para lo que podía haber sido. Y nada. Yo ya veía que la gente que me conocía, como que sí, que bien, pero no me daban esperanzas de absolutamente nada. Y claro, yo no sabía qué pensar porque decía, es que me siento en mi límite. Siento que no lo puedo hacer mejor. Y claro, al decirme que yo estaba tocando a lo máximo que podía y no pasar, pues para mí fue un derrumbe. Yo me acuerdo que volví a la habitación del hotel y dije, hostia, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no sé qué hacer, nadie me dice qué hacer. Y no sabía por dónde tirar. Y si me decían cosas, veía que eran cosas inútiles. Y dije, bueno, pues me olvido de todo, me centro en el CD, que ya estaba metido con eso, estaba ya estudiando la sexta sonata. Y bueno, pues coincidió justo ese Tárrega, que fue como un punto de inflexión de decir, aquí pasa algo, con irme de Erasmus, que fue 2 semanas después. Y empecé las clases con Marco. Marco ha sido un descubrimiento para mí como persona, como guitarrista ya sabemos todos cómo es. Pero como persona ha sido espectacular, ha sido tanto un maestro como un amigo. Eso es lo que más admiro de él. Porque hay mucho elitismo en el mundo de la música clásica, por desgracia. Y hay muchos que se sienten aquí. Y como que parece un poco que es inalcanzable, ¿no? Ese rango maestro-alumno. Con Marco no ha sido así para nada, en ningún momento. Tú das la clase y te puede destrozar en la clase, pero luego te vas de cervezas con él y es un amigo. Y que luego eso favorece el que te pueda decir las cosas sin tapujos. Claro. Y que luego que hay cosas que tendrá que decirte de forma más dura o
O sea, tanto buenas como malas, Ujú. y que las tienes que acoger y aprenderte. Exactamente. O sea, y aprender de lo máximo posible, ¿no? De lo que te está contando. Ujú. Porque cuando hay una barrera, un poco esa distancia entre profesor y alumno, a veces no. Es un poco frío, Sí, es más frío. sí. Pero es que también me lo creo más, porque le veo que es una persona de verdad Claro. y que él también me pone muchos ejemplos de cuando tenía nuestra edad, ¿no? De cómo estudiaba, de los sacrificios que hacía y, y de qué cosas que hace él, como se habla mucho de la velocidad, ¿no? De Marco. Pero él nunca nos dice que toquemos rápido. Siempre nos dice que bajemos la velocidad, que no nos centremos en eso. Que nos centremos en los reflejos, en la relajación y en hacerlo bien al principio. Luego ya la velocidad es un efecto secundario. Claro, la velocidad lo que tiene es que cuando llega engancha. Te engancha y quieres tocar más rápido. Sí, pero al final la velocidad es la consecuencia de haber trabajado bien, ¿no? Es una consecuencia y se puede alcanzar en un periodo corto de tiempo. Yo siempre he querido tocar rápido por esa tensión que he tenido dentro. Pero una vez quitada esa tensión, he conseguido tocar más rápido. Y eso me ha enganchado mucho tiempo a querer tocar muy rápido y a no ser consciente de lo que hacía realmente. Y he tardado mucho tiempo en darme cuenta. Es probablemente un efecto secundario de haber estudiado con Marco y de tener una base técnica tan sólida. Es que la técnica para mí hoy ya no es un problema, es algo que ya no lo pienso apenas. Y eso tiene su parte buena, que es obviamente te olvidas de eso y que puedes tocar muchas cosas a un tempo muy rápido, sin problemas, muy relajado. Sí, que te ayuda también a saber cómo enfrentar los pasajes, ¿no? A tomar Exactamente. decisiones más rápido, Sí, más eficiente, vamos. claro, yo el otro día le di clase a un compañero mío que me pidió ver algunas cosillas y algún pasaje que otra persona se puede tirar meses diciendo, oye, esto es que no me sale, no sé qué hacer, pues yo tengo la suerte de que, trabajo, ¿no? Sí, claro. Pero después de tanto trabajo, yo veo el pasaje y digo, claro, es que esto no funciona, esto sí que funciona. Claro. ¿Qué pasa? Volvemos al tema, música clásica. Muchas veces tenemos asumidos muchos dogmas de que esto tiene que ser así y tiene que ser así porque en este tratado de 1520 se escribió así, que se tenía que hacer así y punto. Pero es que claro, nos ponemos que el instrumento no era el mismo, la sonoridad no era la misma, hoy en día se buscan otras cosas. Y que el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. Pero luego la práctica... Y es que no otra sabemos cosa. cómo tocaban. Claro. No sabemos cómo tocaban. Y claro, ¿qué hacemos? ¿Lo que en teoría es más correcto o lo que en la práctica es eficiente? Yo me quedo con lo segundo. Porque no es algo que destroce la obra. Es algo que hace que fluya más. Ya sea clásico, ya sea contemporáneo, ya sea barroco. Que al final lo importante es el resultado Lo sonoro. importante es lo que suena. Exacto. Lo que suena. Porque, vale, tú puedes mirar las manos y decir, uy, pero es que a mí no me gusta lo que está haciendo. Pero luego tú no vas a mirarle las manos. Tú vas a escuchar. Eso es muy de guitarrista. Sí, sí. De guitarrista mirando a guitarrista. Sí. Eso es a veces como cuando estás tocando un arreglo de algo de Albeni en guitarra, ¿no? Ujú. Que no es Asturias, claro, algo más denso. Y luego te miran los pianistas y se quedan flipando, diciendo, ¡buah! Qué pasada lo que estás tocando. Y otro guitarrista te dice, ¡buah! Es que te faltan voces, porque ahí dices, tío, vete a tomar por saco, ¿sabes? O sea, que al final importa lo que suena, importa el carácter, la estructura y tal, y no tanto esa cosita tan pequeña que solo el guitarrista le va a dar importancia. Por resumirlo mucho, llevarlo al lenguaje más cotidiano, lo que importa es hacer sentir algo, ¿no? Sí, Decir algo. sí. Decir algo. Y eso es una pena porque, claro, luego vas a una masterclass o vas a tu clase normal y puedes tener algo muy bien trabajado, algo que tú digas, esto es muy mío, esto lo hago así porque me gusta y el resultado que sale me gusta. Pero luego te lo desmontan. Porque claro, aquí cada uno, yo por la experiencia que tengo yendo a masterclass, viendo profesores en general, el profesor enseña a su imagen y semejanza, por así decirlo, ¿no? Sí. Y yo creo que mucha gente, muchos maestros quieren enseñar para hacer como mini ellos, ¿no? Como... Que es una parte importante, ¿no? Porque tú te vas a estudiar con un maestro al que se supone que conoces, al que se supone que te gusta cómo tocas, y para hacerlo como él, porque él no te puede enseñar a hacerlo como otro, te va a enseñar a hacerlo como él, según su ideología, según lo que él crea que es más correcto. Pero eso no quita que tú al final tengas que hacer lo tuyo. Pero claro, es complicado porque la música clásica, si nos ponemos, por poner un símil, hoy en día, lo que vende no es lo más
no es lo más virtuoso para nada, en absoluto. Es lo más único, lo más... Un grupo de lo que sea va a vender, va a gustar más o menos, según más fieles sean a ellos mismos. Pero claro, en la música clásica realmente tenemos que ponernos a estudiar el estilo y cada uno tenemos que sonar a lo que la persona escribió hace 2 siglos. Sí. Porque realmente lo que escribió esa persona, ese compositor, era único para él. Y él lo hacía único porque era él. Entonces, los demás, ¿qué hacemos? Imitamos. Y si imitamos, ya no somos nosotros. Es un poco algo complicado, ¿no? Sí, es complicado. Pero claro, es una parte muy bonita también porque coges algo que compuso una persona, que tenía algo pensado, lo tocara la persona o no lo tocara. Y luego otra persona está de intermediario y saca otra cosa diferente. Pero claro, nosotros queremos hacerlo todo que suene lo más equilibrado, lo más igual posible. No queremos destacar porque si destacamos podemos no gustar. Entonces, claro. Me voy a referir un poco a lo que decías de que te desmontan, ¿no?, un poco la película, que eso también ayuda a reforzar. O sea, yo creo que siempre se aprende cuando te desmontan una interpretación o te hacen comentarios un maestro. Aprendes sobre la propia opinión que tú tenías de esa obra y o bien lo refuerzas o bien cambias cosas. Entonces, siempre sales ganando. Si sabes cómo aceptar esa idea, claro. Que eso también es muy importante. Sí, Cómo aceptar una crítica es... no puedes ir a una clase teniendo el ego por las nubes. No, claro. Es imposible, mejor no vayas. Bueno, o mejor que vayas para que te lo bajen, ¿sabes? Que a veces hace falta. Yo creo que es una persona que no está dispuesta a cambiar de idea, por muchas razones que les den, no... Y eso lo he visto en Salzburgo, con alumnos de Marco. Ya. Porque Marco... Todo el mundo está de acuerdo en que todo el mundo que ha visto a Marco, que te da unos argumentos muy sólidos. Argumentos por absolutamente todo. No hace nada por azar. No deja nada al azar y es algo que se nota cuando toca. Pero aún así, yo he visto alumnos suyos allí en la Mozarteum que le contradicen y que dándole las razones que sean no les vale. La Chacona de Bach, por ejemplo. Que vale, ahí cada uno hace su versión, ¿no? El otro día escuché en un concierto de Elliot Fisk, tocó la Chacona y ha sido la interpretación que más me ha sorprendido, la que más me ha gustado probablemente, que haya escuchado nunca, pero también la más loca, la más única. Pero ojalá volver a escucharla. Ya. Estoy harto de escuchar Bach igual que siempre. Y yo también me gusta tirar por esa línea, ¿no? Porque con Marco también va un poco por ahí, pues, con el tema de la ornamentación, que poca gente lo hace a ese nivel, el tema de los tempos, y se critica mucho, pero es que no hay nadie como él, nadie lo hace así. Pero al final yo creo que lo critica el que no tiene argumentos para ornamentar con tan buen gusto, el que no llega a la velocidad o la que no llega a la velocidad, ¿sabes? O sea, al final critica a la gente que está por abajo y es una crítica que nace desde la envidia, a lo mejor, ¿no? Puede ser. Sí, hombre, porque también he escuchado gente bastante importante diciendo que no. Y no voy a decir nombres, obviamente. No, ni falta que hace. No. Pero quien critica, antes que lanzar una crítica, también lanza un poco los argumentos y su punto de vista. Y que también está bien aceptada, yo creo. Porque si se argumenta bien y es con afán de aprender y de compartir lo que uno piensa y lo que otro piensa, es interesante. Uh-huh. Claro. Bueno, o si quieres seguir hablando de cosas que has aprendido allí en... Salzburgo, pues. Sí, A ver. porque ya que estábamos con ese tema... Sí. Sí, porque luego viene la etapa buena de los concursos, entre comillas, ¿no? Después de Salzburgo. Aunque también quería hacer un apunte, porque claro, pasaste también imagino, de vivir en casa de tus padres Sí. a vivir solo, que eso también te da un plus en la madurez importante, ¿no? Te enfrentas Sí. contigo mismo, o sea, contigo y contra ti mismo, ¿no? En muchas cosas. Sí, porque para mí, yo me fui con 20 años a Austria, un país que no conocía el idioma. Yo aprendí alemán, pues eso, empecé allí, sigo aprendiendo. Es un idioma, durillo. Y claro, te vas a un país en el que yo con el inglés también he mejorado mucho en ese año, pero donde no conectas realmente con la gente, con un clima totalmente diferente, un modo de vida también muy distinto. El carácter no tiene nada que ver de los españoles con los austríacos, y menos con los de Salzburgo, que ahí son cada uno de su padre y su madre, ¿no? Gente muy dura. Muy dura de que... Te cuento una anécdota. Yo llegué el primer día a Salzburgo, un miércoles a las 7 por ahí. 6:30, 7. Llegué y el director de la residencia en la que me iba a quedar no va los miércoles. Trabaja 3 días a la semana. Por lo que sea, trabaja solo 3 días. Bueno. Y
Y yo ya le avisé de que iba un miércoles, ya por correo me echó la bronca de por qué voy un miércoles cuando no abren los miércoles, pero claro, a mí me mandan los correos en alemán, pues entiendo lo que entiendo. Bueno, fue el director adrede, estuve yo esperando media hora en la entrada a que llegara mientras llovía, con la guitarra, con la maleta grande, con una mochila cargado. Llega el tío, vamos a la oficina a hacer los pagos, básicamente, y a que me diera las llaves. Y en un correo que me envió la semana anterior me dijo, tienes que llevar 200 euros en efectivo para la fianza y además tendrás que pagar otros 60 euros del wifi, etcétera. Y yo dije, vale, pues me llevo 200 en efectivo y el resto lo pago con tarjeta. ¿Qué pasa? Llegamos al pago, le digo, tengo aquí 200 y el resto te lo pago con tarjeta. Y me dice, no. Era todo con efectivo. Todo efectivo, te lo mandé en el correo, si no lo entendiste es tu culpa, vete. A tomar por culo. Te dejó fuera. Me dejó fuera. Es que no me dio tiempo ni de replicarle. Dijo siguiente y entró el siguiente. Y le digo, vale, ¿pero qué hago? Y me dijo, tú Te verás. buscas la vida, ¿no? Tú verás, pero yo en 2 horas me voy. Así que me fui corriendo, dejé las cosas en el hall de la residencia. Es que encima, imagínate, dejo la guitarra ahí tirada con la maleta y todo. Digo, madre mía. Me fui corriendo literalmente por todas las calles de Salzburgo, ya casi de noche, buscando un cajero. No sabía cómo se decía cajero en inglés, y menos en austríaco. Digo austríaco porque tienen ahí un poquillo diferencia con el alemán. No lo encontré, volví, y por suerte había un tío que hablaba un poquito de español, un francés, que me dijo, bueno, yo tengo coche, si quieres te acerco al centro a ver si encontramos algo. Me llevó. Y claro, yo tampoco tenía el Google Maps y tal, buscando el cajero, y le pregunté a una persona por la calle que si sabía dónde había un cajero. Ni me miró a la cara. Ni me miró. Me dijo así como, no, como si le fuera a vender algo. Sí. Y digo, vale, era una persona mayor, igual no hablaba inglés. Vale. Voy a un tío que tendría mi edad, que estaba hablando con un amigo, digo, vale, a estos les digo, oye, ¿dónde hay un cajero? Y me dicen, bueno, sí, ahora te lo digo. Y siguió hablando a su bola. Vamos, que... Qué pena, ¿no? Sí, por suerte estaba en esa calle el cajero. Pero bueno, para empezar, bien. Sí, vamos, que fue otra de la... Otra hostia de realidad, ¿no? Según llegaste. Sí, la novatada del primer día. Sí. Sí, encima lloviendo y... Y habiendo dejado todo ahí, que podía haber pasado lo que fuese. Claro, a mí realmente me daba igual ir a buscar un cajero, pero no me iba a ir cargado lloviendo con la maleta, con la guitarra. Claro. Y eso, y bueno, y otras faltas de respeto de los de la residencia, porque bueno, es su residencia, yo soy extranjero, yo que voy a replicar, yo no voy a tener razón en ningún momento. Ya. Y ahí tienen muy poca paciencia, poquísima. No te imaginas cuánto poca tienen. Sí, que las cosas son muy cuadriculadas, puede ser. Sí. Pues que, yo qué sé, por ejemplo, hubo un día que me mandaron un paquete mis padres, un paquete que tenía cosas que necesitaba, y yo no sabía cómo funcionaba la recogida de paquetes en la residencia, porque había como varias salas y tal, pero no te lo explicaban. Y resulta que había un tío que era el encargado de llevar los paquetes de una sala a la otra. Pero yo no lo sabía, y ahí me decía mi madre, no, que el paquete ya ha llegado, que dicen que está ahí, voy a buscarlo. Y decía, no, pero es que no está en ningún sitio. Y claro, yo fui a la secretaria, que sí que hablaba inglés, y digo, oye, pero es que el paquete este no está, no sé... Y la tía como, déjame ya, que no sé qué, que ya has venido aquí 4 veces esta semana y... Al final me dijo, no, es que hay uno que tiene que traer el paquete y dejarlo aquí y tú te esperas a que lo traiga. Pero para explicarme eso le costó. Ya. O sea que no quieren trabajar. Así que no sé si será a todos sitios igual, pero... Y luego tema con las fianzas. A mí me intentaron quedarse con 50 euros. Pero porque estuve avispado y les dije, oye, no, que aquí eran 200. Me das los 200. Y me dijeron, vale, pues ahí están. Ya. Pero amigos míos de otras residencias que han pagado 1.000 euros de fianza y no se lo han devuelto. Vaya tela. Por tonterías. Sí. Ya, que no O que son- se lo inventan, sí. Ya. Que no son gente tan accesible, a lo mejor, como los españoles. Pero nada. Y hablando de... alguna cosa más de... Más feliz, ¿no? de los estudios... del conservatorio de allí, de tu experiencia. Es que para empezar, allí no es conservatorio, allí es universidad. Es universidad. ¿Se nota la diferencia? No sabes cuánto. ¿Estáis en un campus universitario? ¿O, Allí o sea, en tienen- un ambiente de universitarios o es solo músicos? No, a ver, allí solo somos músicos. Bueno, creo que también tienen como una facultad de otras cosas, de danza, de arte dramático, puede ser. Pero la mayoría músicos. Pero sí que es verdad que allí para encontrarte 2 veces con la misma persona, pues cuesta más que... No hay como una piña ahí de gente que vayas encontrándote. Porque ahí lo curioso, lo que yo no sabía tampoco, es que las clases no son semanales.
Las clases con tu profesor, allí, claro, los profesores suelen ser concertistas. Claro, van de gira, tienen sus cosas, su masterclass. Marco venía alrededor de 2 veces al año, iba a decir, al mes. 2 veces al mes. Hubo un mes que vino solamente una vez porque estuvo de gira por China, por Estados Unidos. Claro, que es que además que una agenda como la de Marco... Sí, es que Marco no para. Claro, También da clases en Berlín, en la UDK. claro. Es que no es solamente Salzburgo. Y pues eso, solía venir 2 veces al mes. A veces, si no podía, venía una, pero luego compensaba con otras cosas. Y claro, hay muchos alumnos que solamente van para eso. Que luego tienen otras clases, pero bueno, que pasan un poco. Entonces tú con tu clase te ves para cuando está el profesor, que te tiras todo el día con la clase, porque las clases no son individuales como tal, te puedes dar de oyente. Ujú. Y ahí sí que pues conoces a la gente y tal, hay como buen rollo. Pero a gente de otras clases también, porque cada uno es de un país, hay austríacos los que menos. Los que menos. Yo conocí a gente, a españoles, sobre todo en clase de alemán. Fui con un amigo mío también de aquí de Valencia, trompista, que se ha quedado allí, por suerte. Y, y era un poco ese la manera de conocer. Pero sí que es verdad que es un poco solitario. Porque también por mis circunstancias, ¿no? Que yo vivía un poco más alejado de los demás. Estaba alejado, significa a 20 minutos andando, que no es nada. Ya. Pero para Salzburgo, que es tan pequeño, sí que es. Sí que se nota, ¿no? Sí, porque la mayoría de gente va a estudiar allí, a las cabinas. Yo podía estudiar en la habitación, entonces si no tenía que salir, no salía. Claro. Y un poco por eso el tema social del guitarrista, pues como un poco como siempre, ¿no? Pero Sí, ¿no? Que también es una pena, pues eso, que o sea, es un instrumento maravilloso, pero que no se hace tantas prácticas con otros instrumentos. ¿No? Porque tendríamos... cámara y coro. Ya. Coro si quieres. Claro. No tienes ese ambiente de orquesta o de banda. No, eso yo lo echo mucho de menos. No lo he tenido nunca, pero lo echo de menos. Sí, sí. Sí, pero hay veces que digo, uy, ¿cómo sería la cosa si en vez de la guitarra tocara el violín? Pues Sí, sí. No, que hubiesen dentro de la formación alguna forma de poder tocar con orquesta. De poder rodar conciertos. O, sí, pero o- eso o ya es... aunque sea por lo menos de estar allí, ¿sabes? De aprender algo de dirección sí. o de aprender. Porque ya no solo es estar tocando con esos instrumentos, sino los valores que se aprenden tocando en grupo, siendo una piña, ¿no? Está claro, sí, sí, sí. Allí en Salzburgo está Andrea De Vitis también dando clase. Porque creo que fue porque se jubiló Elliot y entró Andrea o algo así. Y él formó el ensemble de la Mozarteum, de guitarras. Es como una pequeña orquesta y la dirige él, creo. Y ellos sí que tienen eso, pero no sé, yo el año que estuve, creo que se empezó ese año, pero no estaba, no sé por qué. Y porque creo que están solo alumnos de Andrea y de Laura Young. Y pues eso, nosotros teníamos el coro, que yo me apunté al coro optativo los 2 semestres. Hicimos un concierto del Requiem de Mozart espectacular. Duro porque eran muchos ensayos y un poco de pereza, pero bueno, eran créditos también. Pero es un obrón el Requiem de Mozart. Es que claro, yo tenía la experiencia del coro en Valencia, que es cantar cancioncitas y villancicos incluso, ¿no? Y luego te plantas ahí, primer día, Requiem de Mozart. Solo eso. Todo el semestre va a preparar eso. Una obra de un compositor, Frank Schwemmer se llama. Una obra de estreno que era como una especie de paráfrasis sobre el Requiem de Mozart, pero atonal y a su rollo. No sé la pasta que habría puesto para cantar eso. Pero dijeron que bastante. Vale. Sí, y al final le cogí el gusto a la obra, ¿eh? Y con la orquesta también de allí de la Mozarteum. Eso fue una experiencia espectacular en la Grosser Saal de Mozarteum, que es donde se hacen los conciertos tochos. Pues sí, es que es una experiencia que yo me la voy a llevar para siempre. Y por eso estoy deseando irme al máster a Berlín, a la UDK, que me la pintan incluso mejor. Qué bien. No solamente por lo que aprendes, sino ya por todo lo demás, ¿no? Salir de casa, al final... yo creo que en cuanto a personalidad, en cuanto a carácter, madurez, yo he tenido un cambio muy grande desde del antes al después, ¿no? Del Erasmus. Claro, y que tampoco ha sido tanto tiempo. Ha sido un año, menos de un año, pero suficiente. Claro. Para mí suficiente. Qué bien, qué bien. Sí, la mayoría de gente que empezó, no de música, ¿no? De otras carreras y tal, estaba en un semestre y acabaron hartos de Salzburgo, porque allí el que no va a estudiar porque realmente le gusta lo que hace, pues Salzburgo se le queda pequeño.
No, y que también está bien porque te das cuenta, ¿no? De, oye, esto a lo mejor no es para mí y se... Sí, eso está claro. Y bueno, y hablando de orquesta, tienes un concierto para piano y orquesta. Sí. ¿Cómo se gesta esto? ¿De dónde nace la idea? ¿Cómo sale todo esto? La idea nace de tener 16 años y de estar muy loco con todo y Sí, porque hace falta estar muy loco, ¿eh? Con 16 años. de madre tener mía. muchos pajaritos en la cabeza y de escuchar Mahler. A ver, esto viene de bastante largo. Yo con 16 años o así empecé a... Bueno, iba a decir a estudiar, pero realmente yo nunca he estudiado composición. Yo hice una optativa de composición, la hice con Ferrer Ferran, no sé si os sonará, sí, ¿no? Sí, sí. Un compositor súper conocido en Valencia. Em, y claro, él nos daba clases de algunas técnicas de composición y tal. Y yo a los 2 meses o así, fue además el año del COVID y di, nada, 6 meses de clase. Pues yo al poco de empezar le llevé una sonata para piano. No soy pianista, ¿vale? Pero no sé, me ha gustado siempre componer para piano y tal. Y compuse una sonata para piano sin saber lo que era una sonata, fíjate. Claro. Entonces no hice una sonata. Pero siempre he tenido mucho ese afán por hacer cosas grandes, ¿no? La gran escala siempre me ha llamado mucho la atención. Una de mis sinfonías favoritas es la segunda de Mahler, que me parece una barbaridad. También por el tema extra musical, ¿no? Del texto, la resurrección, lo que significa, la retórica que hay detrás. Y lo del concierto para piano me vino por una parte porque me gusta el piano. También el segundo concierto de Rachmaninoff es una de las obras que más me ha influido en la vida en general. Es una obra a la que siempre recurro en algún momento de mi vida y que me inspiró muchísimo para componer un concierto para piano. Durante la pandemia no tenía nada que hacer realmente porque no me conectaba a las clases online, así que me puse a componer, hice muchas cosas, pero entre ellas hice un borrador del primer movimiento del concierto. Luego lo tiré a la basura porque no era una buena obra. Bueno, pero seguro que tomaste alguna idea, ¿no? De lo que habías compuesto. Tomé alguna idea que luego me por lo sirvió... menos te sirvió, claro, justo. Sí, me sirvió para coger la tonalidad y poco más. Sí, luego pasó un tiempo, hice otras cosas. También segundo bachiller, un año duro. Claro. Es que a ver quién se mete con segundo bachiller. Yo estuve a punto de dejármelo. No. Sí. Por leer libros de Robin Sharma también eso me influyó un poco en la cabeza. No, pero Sí, bueno, pero al final la formación hay que tenerla. Y menos mal que me lo saqué, menos mal. Sí. Hacer eso, terminar la selectividad. La selectividad no la hice porque lo tenía clarísimo que no. Ah, bueno, mira. Pero por lo menos... No, pero me centré en la prueba de acceso, en estar tranquilo también porque yo acabé muy estresado, acabé hasta aquí de la formación obligatoria. Y justo al final de ese año, de segundo de bachiller, compuse una sonata para piano. Y a raíz de eso dije, esta sonata me ha salido bien, me ha gustado. ¿Por qué no vuelvo a retomar el concierto? Y por mis cojones que lo hice. Me tiré un año, primero de superior, todo el año, en vez de tocar, ¿qué hacía? Pues llegaba a casa y me ponía a componer. Y lo componías sobre el piano, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, que tú tocabas tus propias composiciones. Lo intentaba. Claro. O sea, yo ese concierto nunca lo he podido tocar. Sí que, yo que sé, partes como la cadencia y tal, eso sí que lo tocaba yo. Claro. Yo también a eso, a mí. Que es dificilito técnicamente, es un concierto... Pregúntale a Ferran. Ya. Sí, es muy complicado. Y de hecho ahora mismo cambiaría muchas cosas de la parte de piano. En el momento no lo veía, decía, no, sí, esto... Ferran es un quejica que esto lo puede tocar seguro. Porque Ferran es un tío que le pones cualquier cosa y lo toca. Sí. Pero ahora lo veo y digo, buah, yo no le volvería a pedir a nadie que toque esto de manera gratuita. Para nada, no. Y lo componía yo porque yo también tuve mis inicios con el piano. Yo hice el elemental, hice un año de profesional. Luego lo dejé, pero di clases de piano complementario con un profe muy bueno, Daniel Valiente, que también me ayudó con el tema de los ensayos para el concierto de piano. Y me llamó mucho la atención la música de Liszt. Me puse, yo qué sé, los veranos de los 15 y 16 años. Yo me ponía a leer, me acuerdo un año que me dio el venazo y me aprendí el Vals Mefisto, una parte de la sonata de Liszt, y se la llevé a Javier Polanco a piano complementario y así iba. Qué locura. La tocaba como la tocaba, pero me la estudiaba entera y algo de dedos hacía. Ya. Y a raíz de eso, de tanto virtuosismo y tal, pues digo, vale, voy a componer yo algo y un poco por esa línea. Algo, ¿sabes? Un concierto. Sí, algo. Sin saber orquestar tampoco.
La orquestación del concierto se la debo a Rubén Martínez, que es el que dirigió. Y él me ha ayudado muchísimo con la orquestación. Fue muy duro también porque tú imagínate, ya nos ponemos en la tesitura de el concierto ya está compuesto, me he tirado un año componiéndolo y no quiero ni verlo, solamente quiero formar la orquesta y estrenarlo. Pero hay que retocar cosas porque ahora mismo había cosas en la partitura que no estaban hechas para tocarse. Para el tema de orquesta y... Porque es que no sabía. Y con Rubén lo revisé muchas veces, él me decía muchas cosas, me daba muchas ideas. Una las cogía, otras no las cogía. Él retocó una parte del concierto, una sección entera, él la reorquestó prácticamente, luego yo la revisé y dije, vale, esto se queda, esto se cambia, tal. Sí, porque en primera instancia la orquestación la hiciste tú. No, la primera vez lo hice yo todo, pero hay cosas que no funcionaban. Hay instrumentos que se pueden estar pisando, cosas que a lo mejor no funcionen... Sí, o que o que en el papel funcione muy bien armónicamente, pero luego a lo mejor la perspectiva es otra, ¿no? Y es muy importante conocerlo, claro. Yo no estaba acostumbrado realmente a la orquesta sinfónica. Yo no he visto demasiados conciertos en directo realmente de orquesta en mi vida. No demasiados. Y no me he puesto a estudiar orquestación como tal. Entonces muchas cosas eran intuitivas. Y yo me apoyaba un poco en el tema del grupo de los 5, ¿no? Y tal, de, no, estos componían, pero no era formación así reglada ni nada. Y decía, pues yo también. Pues resulta que no. Bueno, joder, sí, o sea, en gran parte sí. Sí, en gran parte sí. Es que yo estoy seguro que para el segundo concierto ya habrás aprendido cosas que Sí. tanto para orquestación como para el instrumento solista. Sí, Por lo sí, menos, sí. aunque sea para no hacernos la vida tan complicada a los solistas. Tengo un borrador del concierto para guitarra, pero está ahí Eso. en el armario. Y nada, pues acabé de componer el concierto. Eso ya era verano de 2022, por ahí creo. Entraba segundo de superior y ya lo tenía hecho. Y digo, vale, yo es que mientras lo componía no tenía pensado estrenarlo. Yo tenía pensado hacerlo porque me gustaba. Y porque quería hacerlo y quería tener la satisfacción de pasárselo a un amigo, que lo pusiera en un MIDI y escucharlo. Qué guay. Pero luego digo, me voy a quedar aquí, de verdad. Y digo, ¿y si lo estreno? Va, que no tengo nada mejor que hacer, me voy a montar una orquesta. Sí. Pero que todo nace del hobby, ¿no? Del disfrute. Totalmente. De la satisfacción personal de decir, Claro. es como tu proyecto, ¿no? Como tu bebé, casi. Sí, es que hay una canción de Love of Lesbian, por ponerte un símil, que hay una parte que es, bueno, tanto la parte cantada como la narrada, porque hay una parte poética al final, que la hace Serrat, la recita él, que habla un poco de la inspiración y de cómo las canciones, las obras, son hijos, realmente, porque tú lo haces, ya lo has hecho, y a partir de ahí que evolucione. Sí. Que evolucione y ya está. Tú le puedes dar un par de cositas, de pinceladas y tal, pero ya no eres tú, no es nada tuyo, es algo aparte. Por eso muchas veces yo soy un poco reticente al tema de qué quiere el compositor. ¿Y te has preguntado lo que quiere la obra en vez del compositor? ¿Qué es lo que quiere la pieza en sí? ¿Qué es lo que pide? Claro, porque la labor del compositor ya termina cuando... Ya ha terminado, sí. Ya ha terminado y luego... Y la obra ya va madurando por sí sola. Claro. Sí. Por eso mismo, Bach murió en el siglo... Espérate que lo piense. Sí, en el 18 y... Digo, mira, como diga 19 o 17. Sí. Bien, por favor, aunque sea solo Está atento, sí. No, pero eso. Te pongo para ejemplo como cualquier otro. Sí. Vale, que se han modificado las partituras y tal, y cualquier cosa. Pero realmente lo que escribió se ha quedado ahí. Pero no se tocaba antes como se toca ahora. La obra ha evolucionado porque la gente ha hecho que evolucione. Y aquí es lo mismo. Yo no quiero estar toda la vida retocando mis obras ni diciendo, no, esto se va a tocar así y así porque lo digo yo. Fíjate Brouwer. Brouwer vas a una masterclass y te dice que está bien. No. Porque es que los compositores somos muy flexibles en ese tema. Que hay cosas que a lo mejor no pasamos tan por alto, porque yo a Ferran le da mucha caña con el concierto. Sí, pero que deis margen de libertad para que el intérprete haga ponga su punto de vista, ¿no? Respetando sí. eso, como cosas que puedan ser muy importantes, que si es una obra a lo mejor muy rítmica y con un compás muy marcado, pues que se mantenga esa estabilidad de pulso. Claro. O cosas que tú consideres que sean importantes características importantes de la obra, ¿no? Que el resto, pues que el propio intérprete, el propio músico, pues ponga su arte. O la orquesta, ¿no? O lo que surja incluso en el momento, ¿no? Si es una grabación en vivo, que salga lo que tenga que salir. Sí. También de forma natural, ¿no? Es lo que... Claro, es que al final tú no te puedes meter ahí, porque yo puedo decir misa, pero al final el que toca es el que va a hacer la música.
Yo puedo decirle, no, esto lo quiero así y tal. Pero si el intérprete no le entra en la cabeza, no lo va a hacer. Lo va a hacer lo suyo. Y eso es lo que pasó. Es lo que pasó. Y ahora, volviendo a escuchar la grabación, la escuchaba el otro día, para refrescar un poco. A mí no me convenció al principio bueno, la parte de orquesta es que fue muy complicada, ahora te comento. Pero por poner de ejemplo la parte de piano, la que hizo Ferran, a día de hoy me parece una barbaridad lo que hizo. Una barbaridad musicalmente. Cómo pudo aprenderse todo eso en tan poco tiempo sin ganar nada, más que tocar en público. Que sí que fue una experiencia chulísima, pero demasiado trabajo. Para mí a día de hoy es impensable y de una calidad muy, muy, muy alta. Pero a mí en el momento no me convenció del todo. Y yo se lo he dicho más de una vez, que cosas que sigo que no me convencían. Pero a día de hoy lo veo y digo, es que puede ser, ¿por qué no? Queda bien. No es algo que esté totalmente fuera de la estética ni nada. Sí, que no le resta a la obra. No le resta, no. Le suma quizás ese punto. Ese punto de personalidad suya. Exacto. Sí. Y si él está más cómodo así, pues oye, que toque así. Además es que es muy interesante porque como tú estás en los dos mundos, bueno, en los cuatro diría, ¿no? El de guitarrista, el de pianista, en el de compositor y en el de intérprete. Sí. Entonces tienes esos puntos de vista que te hacen también ser más flexible. Y también es comprensible que digas, jo, yo también había compuesto esto, también quiero que suene así, ¿no? Sí, sí. Pero también es cuestión de madurez, ¿no? Porque yo el concierto lo escribí con 18. Yo las obras que he escrito después, lo que estoy escribiendo ahora, no tiene nada que ver con eso. Y es una etapa por la que quería pasar, algo que tenía que estar ahí, pero algo que por ahora no voy a retomar. Porque ese romanticismo tan exacerbado, ¿no? Que... Y cuando lo escuchaba me decían, uy, si esto es post-romántico. O sea, no neo-post-romántico. Neo-romántico, ya. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una etapa y, y lo que quería, yo la filosofía que tenía, yo pensaba, ¿cómo sería mi obra favorita? Y si esa obra no existe, pues la hago yo. A ver cuánto me acerco. Y no sé, ahora escucho el concierto, escucho otras cosas mías y digo, vale, esto es lo que quería escuchar, ¿no? Ha valido la pena todo este esfuerzo por escuchar algo que realmente es lo que quería. Claro. Y ahí queda. ¿Que fue un dolor de cabeza? Sí, porque tú piensas, yo con 18 años, primero de superior, con un grupo social normal, porque en Valencia tampoco había muchísima gente, no es como aquí. Cada uno de su pueblo, de no sé dónde y tal, y yo no tengo un duro para pagarles. ¿Cómo me planteo hacer una orquesta de 40 músicos? Al final fueron 45, creo, contando director y tal. Es que es una barbaridad. Eso por un lado. Encuentra el sitio para estrenarlo, que eso por lo menos no tardé. Porque hablé con Ricardo Baisauli, que falleció el mes pasado. Él me ayudó muchísimo, me puso muchas facilidades para estrenarlo allí en Belluters, bueno, en el otro edificio en San Esteban, en el Conservatorio de Valencia. Una sala espectacular, son una acústica muy buena. Y claro, a raíz de eso, vale, ya tengo la sala, ya tengo a mis amigos que me han dicho que sí. Me faltaba el director y me faltaba el local de ensayos. Entonces, ¿el proceso cuál fue? Tirarme 6 meses escribiendo a gente por Instagram. Hola, ¿te gustaría tocar en mi concierto para piano? No puedo pagar, pero tengo mucha ilusión. Algo así, ¿no? Te pago con una sonrisa, ¿no? Pero es un proyecto muy chulo, tal, y bueno, justificándolo como pudiera, ¿no? Claro. Y mucha gente me dijo que sí, mucha gente me dijo que no, mucha gente no respondió. Pero los que me dijeron que sí, cada uno en su nivel, ¿no? Pero yo creo que estuvieron todos muy contentos, muy satisfechos con lo que hicieron. Yo muy satisfecho con el resultado también, dentro de lo que se podía pedir. Y gente que iba diciendo maravillas de la obra, de cómo se gestionó y... Al final lo disfrutamos todos. Y eso es lo que quería, ¿no? Estamos para disfrutar. Sí, que fuese una experiencia completa, ¿no? Para todos, sí, que no de sea... tocar y disfrutar. Porque tú quieras que no, todos tenemos un poco el síndrome del impostor de decir, uy, a lo mejor esto es demasiado, a lo mejor... ¿Cómo voy yo diciéndole a la gente que hagan esto solamente por mí? Porque esto no será solamente un capricho. Realmente la obra es buena, realmente esto va a gustar. Pero son cosas a las que te tienes que enfrentar en algún momento. Y menos mal que lo hice, porque estuve a punto de tirar la toalla muchísimas veces.
Porque me planteé... ¿Qué hicimos? 6 ensayos, creo que hicimos. De enero a marzo. 6 ensayos que son bastantes. Para lo que suele ser. Ensayos largos. Pues hubo un ensayo que la orquesta eran 40 y pico. No vinieron ni 20. Y claro, yo ahí pues me vengo un poco abajo porque digo, joder, es que realmente esto va a salir, está costando mucho, aquí cuesta mucho que se compenetren las dos partes de la orquesta, el solista, el director. Estar yo ahí también diciendo lo que me parece bien, lo que no, realmente yo tengo una idea de lo que quiero. Son muchas cosas. Pero al final salió lo que salió y va, yo contentísimo. Y al final tuviste en el estreno 45 músicos. Todos, ¿no? 43 a lo mejor, sí, por ahí bueno, estaba. Por ahí estaba el salón de actos lleno, había gente de pie. Yo eso no lo había visto nunca en San Esteban. Y a raíz de eso he conocido a gente muy buena. Conocí a Rubén, el director, muy amigo mío también. A David Ruiz, estaba de primer violín. Gente muy, muy, muy top. Sí. Y nada, ahora es como que ya tengo muchos más contactos dentro, gente que confía en mí, que sabe cómo trabajo, que sabe que hay una seriedad detrás. Sí, pero porque te la has ganado, porque es que... Sí, porque al final es trabajo duro y... En un proyecto muy ambicioso y que encima estás intentando, o sea, intentaste en ese momento gestarlo todo lo mejor posible, ¿no? Componiéndolo todo, orquestándolo, cuadrando los ensayos, organizando el sitio. Es que te ocupaste de todo. Es que si no lo hacía yo... Exacto. ¿Quién lo hacía? Sí, porque... Repito otra vez, todo eso fue sin pagar, no pagué absolutamente a nadie, yo me gasté el dinero para hacerlo. Pero es que era eso o nada, porque hay gente que sí que tienen orquestas grandes y que también son muy jóvenes, tendrán más recursos quizá, no lo sé. Sí, que a lo mejor si tiene mucho dinero, pues dices, mira, pues le Se pago a puede este hacer. para que me lo orqueste, pago aquí a la orquesta para que venga. O sea, a lo mejor hubiese sido como muy sencillo, ¿no? Con mucho dinero. Hombre, es una inversión muy grande también, eso hay que tenerlo, ¿no? Claro, y, claro. y tiene su parte de responsabilidad de que como salga mal te has gastado un pastizal. Claro. Pero yo tengo el orgullo de decir que hicimos un estreno bastante bueno, de algo que yo quería hacer, la gente estaba muy a gusto, y un estreno que me habría costado 20.000 euros me costó 700. Sí, ahí queda. Ahí queda. A ver cuándo es la siguiente. Seguro que es dentro de muy poco. Sí, me lo han pedido varias veces, pero es que no. Otra no. Y hablando del tema de la composición también, has compuesto sonatas para guitarra. O sea, es que la verdad es que es una barbaridad, claro. Yo me quedo fascinado. Has compuesto sonatas para guitarra. Claro, te pilla más cerca la guitarra, ¿no? A la hora de componer. Sí, pero para llegar a eso, mi primera sonata de guitarra fue el Opus 5. Bueno, yo lo sigo denominando Opus, ¿no? Aunque, bueno. Sí, es un poco por hacerme ilusiones lo de los Opus. No, está bien. Así se lo Así lo ordeno, ¿no? Sí. Opus 5, primero vino el concierto para piano, que es el Opus 1. 2 sonatas para piano, una que está sin clasificar. Otra obra más pequeña para piano, para un proyecto que tuvo Iván García, un amigo mío, pianista, que es a quien está dedicado el concierto para piano. Le hice una obra a él y un cuarteto de cuerda. Quiero decir que ha habido mucha tela antes de meterme con la guitarra. Siempre me costaba muchísimo la guitarra. Y lo intenté varias veces y no salió. Es curioso, ¿no? Que te Sí. enfrentes antes con el piano Sí. que con la guitarra. Es que la guitarra tiene muchas limitaciones, aunque nosotros sabemos cómo funciona perfectamente la guitarra, lo que se puede, lo que no se puede, pero tiene muchas limitaciones. Y claro, pues si quiero sacar mucho sonido, muchas cosas, muchas voces, tal, Claro, la guitarra se te queda corta. La O hay que guitarra buscar la manera de cómo hay que buscarla. hacerlo para que luego técnicamente Sí. salga esa idea y tengas la mayor cantidad de voces y de conducción, ¿no? Es que, es todo a pequeña escala. claro. Esa, la primera sonata es el Opus 5 y es una sonata que para mí es una sonata, ¿cómo decirlo? Aterradora, por ponerte un calificativo, ¿no? Yo la he tocado 2 o 3 veces en público como mucho, creo que 3, y no me atrevo a tocarla entera. No me atrevo porque es demasiado. También porque tiene un segundo movimiento que no desentona un poco, pero bueno, yo lo dejo ahí. El tercer movimiento sí que lo llevo más como obra libre, ¿no? Porque la sonata está dedicada a Juan Arena, pero el tercer movimiento es un homenaje a Brouwer, al tercer movimiento de la sonata de Brouwer. La tocata de Pasquini, Sí. pues la mía se llama la tocata de Brouwer. Qué guay. Sí, va un poquito por esa línea, un lenguaje también más
más picante, ¿no? Pero es homenaje a modo también de un poco de imitación, o sea, de homenaje en el estilo. Es un estilo, a ver, no te diría que sea un homenaje al estilo, porque realmente no se parece tanto a Brouwer. Sí que tiene algunos tintes y cosas, pero aunque sea un estilo un poco más duro de escuchar, no tan tonal y tal, que va un poco por libre, sí que tiene algo parecido a la tocata de Pasquini. Algo. No sé qué. Pues si no sabes tú. Si es que Sí. los compositores al final somos los que menos sabemos de nuestras obras. Sí. No, pero tenía esa ilusión y a mí la tocata de Pasquini es una obra que me gusta mucho y lo quería hacer ahí. Y esa obra sí que la he tocado un poco más a menudo, la tengo en YouTube también, de un concierto que salió decente. Pero he cambiado mucho el estilo de componer también. Para guitarra tengo de todo. Bueno, es que eso fue el año pasado, la sonata para guitarra. Fue el año pasado y no he vuelto a escribir nada para guitarra hasta este verano. Este verano, sí. Que me metí en agosto, en julio, finales de julio, tuve el concurso de Elche. Fue volver y entre Elche, volví el 1 de agosto, y el Tárrega, que fue el 28, creo, compuse una sonata. Sí, no te Y es que es un chiste, o sea, es que es de chiste, tío. O sea, es una pasada. Y bueno, primero vino el homenaje a Yoshimatsu. Pero también entre ese periodo. Volví en 3 días y hice el homenaje porque lo tenía dentro desde hace muchísimo tiempo y salió solo. O sea, que tenías en tu cabeza la música. No toda la música, pero tenía la idea muy clara. Vale. Sí, porque ya había tonteado un poco con algunos pasajes de lo que me lo quería grabar para subirme un reel así por la cara, ¿no? Claro. Unas técnicas que quedaban ahí muy chulas y lo reutilicé un poco para la obra. Porque Yoshimatsu es un compositor japonés. Yo lo conocí hace un par de años y tiene unas sinfonías bestiales. Y un concierto para piano también súper chulo. Y me he inspirado un poco en su forma de componer, no tanto en el estilo como tal, porque tiene unas partes un poco más minimalistas, más impresionistas y tal, pero súper original. Y le saca una sonoridad a la orquesta que es espectacular. Y cogiendo algunas cosillas de ahí, pues he hecho la obra esta, que se la he dedicado a Osias Parejo, compañero mío, muy amigo. Y claro, yo creo que es una de las obras que más curradas me ha quedado, sin duda. Porque yo la disfruto muchísimo tocándola. Esa por un lado. Dejé ahí un par de días en medio, porque también tenía el Tárrega, ¿no? Habría que estudiar un poco. Claro. Sí. Por lo que sea, ¿sabes? Sí, estaría bien. Pero me cansé de estudiar porque llevaba el mismo repertorio durante meses y dije, voy a componer otra cosa. Bueno, unos caprichos cortitos. Empiezo a escribir y digo, vale, esto no van a ser caprichos cortos, esto va a ser una sonata. Es una sonata como... Y ha sido una sonata que se la he dedicado a Marco. La sonata número 2. Y de ahí, de esa sonata he sacado el tercer movimiento y he recortado algunas partes, he hecho algunos cambios y lo he hecho como otra obra que se llama Capricho sobre el amor. Que es una obra, yo creo que es la obra que más puede conectar con el público, una de las más bonitas que tengo, sin duda. Y pues de ahí han salido. O sea, que funciona como se nota, pero también el tercer movimiento Sí. puede ser como una obra independiente. Sí, porque se va a tocar mucho más como obra independiente. O sea, yo creo que tiene el potencial de ser una obra. Yo la estoy presentando como obra. Y se va a tocar mucho más aislada que como sonata. Eso ya lo tengo clarísimo. Qué interesante, ¿no? Sí, Que porque la sonata dura 20 minutos, más que nada. imagino que está muy bien hilada dentro de la sonata, ¿no? Claro, es que he hecho un par de recortes en la obra aparte, ¿no? Porque, a ver, la sonata se llama Sonata de las Pasiones. Tiene como varios movimientos sobre los sueños, sobre la ira, sobre el amor y tal. El tercer movimiento, que va sobre el amor, pues lo he hecho y lo he llamado Capricho sobre el amor por la idea de los caprichos, ¿no? Y sí que es verdad que en la sonata el segundo movimiento y el tercero están conectados, es en ataca. Uh-huh. Y el segundo movimiento tiene un final muy abrupto. Tengo un reel por ahí en Insta tocándolo, el final. Al que se parece a Sostakovich. Sí. Sí, porque es casi un arreglo de la 11 de Sostakovich. Sí. Es muy parecido. Y acaba ahí muy abrupto y luego enlaza con el tercero. También por ahí con unos pizzicatos y tal. Para quedar un poco esa sonoridad, un poco de retomando algo, tal. Pero viene luego un tema bonito. Pues en la obra El Capricho sobre el amor está solamente el tema bonito. La introducción la he quitado. Claro. Y un par de transiciones también las he quitado. Porque no vienen a cuento. Claro, que es para dar unidad.
unidad a la sonata, pero luego aislado no tiene nada. Exacto. No tiene sentido. Y la presento así porque es que gusta muchísimo. Me he dado cuenta ya, la toqué, la estrené en el Tárrega. En el concurso, no, en la Villa Elisa. Donde tocamos los semifinalistas, ahí la estrené. Y me dijeron, pero es de jurado, que les gustó más que, el otro, que lo que toqué en la semifinal. O sea, Sí, digo, pues el año que viene, para allá que va. sí, sí. Sí. Y eso, yo muy contento con cómo está reaccionando la gente con las obras, la verdad. Sobre todo que se puedan estar tocando, ¿no? También. Que eso yo creo que es... Sí. Debe ser un orgullo, ¿no? Cuando compones y las sacas a la luz, que la gente las disfrute tocando, ¿no? Y las lleve a conciertos, incluso a concursos. Por ahí voy a empezar yo. Yo voy a la herradura, si al final voy, este año voy a llevar cosas mías seguro. Si llevo algo será el capricho sobre el amor, seguro. Y si me da tiempo por minutaje, a lo mejor llevo el homenaje a Yoshimatsu. Pero sí, está teniendo una recepción súper buena. Gente de aquí de Madrid, bueno, la obra, El capricho sobre el amor como obra, está dedicada a David Heredia. Y él se la va a estudiar en algún momento. Andrés Rubio, también alumno de Trápaga, se la está estudiando ya también. Y vamos, que está teniendo una aceptación buenísima. Dentro de lo que es, pues eso, el alcance que tengo y que tienen mis obras. Está reaccionando muy, muy bien. Bueno, pero que cada vez va a ser mayor alcance, porque Esperemos. si estás componiendo también y con tan buenos proyectos. Sí. En algún momento, a ver si hago un CD con mi música, que también lo tengo en mente por ahí. Qué bien. Poquito a poco. Justo, pues hemos coincidido en un punto medio ahora que te vas a grabar los videoclips. Vamos a hablar un poquillo sobre estas sonatas, porque es todo un reto. Bueno, es un reto, lo primero, que Juan haya compuesto estos 6 obrones. Lo segundo, que las toques todas. Y bueno, cuéntanos un poco del proyecto. Es una historia interesante de dónde vino todo esto. Mira, yo a Juan lo conocí hace 3 años en el concurso de Gandía. El concurso de Gandía al final ha sido siempre una parte importante, sea buena o mala la experiencia. Ese año no fue muy buena la experiencia, porque yo considero pues, un poco lo que volvíamos del Tárrega, ¿no? De que consideraba que estaba tocando en un nivel muy alto, pero luego resulta que no, y bueno, ilusiones que luego resulta que no. Y desde ese momento a Juan yo ya le gusté mucho cómo tocaba. Y luego, bueno, yo ese año no gané nada. Yo salí un poco disgustado, la verdad. Y bueno, él vino pues un poco a reconfortarme, ¿no? A felicitarme porque le gustó mucho lo que había tocado. Y ahí ya como que empezamos a hablar un poco, a entablar una relación. Y por redes pues tuvimos contacto, ¿no? Pasaron unos meses. Yo me acuerdo que subí además una historia de un concierto, de no sé qué. Y me dio la enhorabuena, no sé qué, que a ver cuándo hacíamos un proyecto juntos. Y le dije, bueno, pues yo estoy abierto a cualquier cosa, tal. Y me habló de la sexta sonata, que era la última que tenía. Me la mandó y tal, y la empecé a mirar un poco, tal. Y digo, vale, pues me la estudio, ¿por qué no? Oye, sí. Creo que me dijo además de grabarla desde ese primer momento. Y me dijo, bueno, te he mandado la sonata, pero si quieres hacemos algo más grande. Y digo, vale, lo que sea lo hago. Sin saber qué era. Ah, claro. Sin saber qué era, ¿eh? Y me dice, bueno, es la grabación integral de mis 6 sonatas. Y yo digo, bueno, vale, pues lo hacemos. Porque no sabía lo que era, ¿eh? Inconsciencia total. Sí. Y me las va mandando, tal. Qué orgullo debe ser, ¿no? Que te diga un compositor, oye, quiero que... Claro, es que esa confianza... Claro. Yo, si algo le tengo que agradecer a Juan es eso, que desde el primer momento, porque le gusté también, ¿no? Mi forma de tocar y tal. Pero que haya confiado en mí, porque ese proyecto, eso me lo he dicho muchas veces. Es un proyecto que se lo ha ofrecido a mucha gente muy buena, y ninguno, según él, ninguno se ha atrevido. No sé si... También porque es mucho trabajo, ¿no? Sí, no hay que tener el valor y el tiempo y Sí, la dedicación, ¿no? pero claro... Y conocer bien al compositor y mantener un contacto cercano, ¿no? Para hacer una cosa... Bueno, sí, no, porque... O sea, al final tú tienes tu parte, ¿no? Interpretando, pero Sí. que las ideas se las tienes que preguntar a lo mejor al compositor. Yo le pregunto muchas cosas y no me ha dicho ninguna. Mira, pues... Porque él no quiere influir en nada. Ya. En un par de cosas que ha visto un poco más necesarias, a lo mejor, pero casi nada. Prácticamente nada. Porque eso es que tiene buen gusto para hacer las cosas y que tienes buen... Sí. O sea, supongo una buena base, ¿no? Para hacer... Hombre, imagino... Sí. Y bueno, es que son sonatas muy complicadas. Va por 2 ciclos, ¿no? Yo también he hecho el TFG hace un par de meses sobre todas las sonatas un poco, pero más centrado en la sexta sonata, en la de Amor y Vida.
Son sonatas que se dividen en dos ciclos de 3 y 3, que las dividen en las sonatas del paisaje y las sonatas de lo humano, ¿no? De lo sentimiento humano, del afecto. Por eso los títulos, también cada sonata tiene su título. La Stony, la sonata de rocas, la insular, o la de Linares, esas son las 3 primeras, y luego las otras 3 son la de alas rotas, que es un poco como los sueños frustrados, ¿no? Del mito de Ícaro y tal. Poemas y olvidos y la de amor y vida. Van un poco en esos dos ciclos y es música un poco diferente. Y yo me metí con las 3 últimas, que son las más difíciles. No lo sabía, pero me dijo, no, pues empieza por estas, que son las más chulas y tal. Y me metí con eso. Estamos hablando de 2023, antes de irme de Erasmus. Y la semana, no, el día de antes de irme a Salzburgo estaba yo grabándolas. La primera tanda de 3 sonatas. Grabar 3 sonatas en 2 días también tela. Eso tiene tela, ¿eh? En total, ¿qué sería? Serían más de unos 40 minutos, porque la cuarta es larga. Y la más difícil, ¿no? Por lo que tengo entendido. ¿La cuarta? La cuarta. O de las más difíciles. Bueno, si no son todas difíciles, quiero decir. Son todas muy complicadas. La dificultad está claro que es relativa. Cada uno lo va a ver de una manera. La sexta me parece una barbaridad de sonata. Yo pensaba que era imposible. Hasta que me fui con Marco y me dijo, no, se hace así. Así se toca. Sí, y por eso yo grabé las 3 primeras, me fui a Salzburgo, seguí estudiando la sexta y la volví a grabar. Porque no me gustaba cómo había quedado. No, porque estaba un poco inestable, la verdad. Y la volví a grabar con la primera, junto a la primera, grabé. Fue 4, 5, 1 y 6, y luego 2 y 3. O sea que ese es el orden, digamos, cronológico de grabaciones. Y yo creo que también es bonito porque se puede ver una evolución muy grande en la interpretación de cada sonata. Luego sí que es verdad que Javier García ha hecho un trabajo muy bueno en la guardilla. Y todo suena muy bien. Pero yo noto un poco más de, no sé, una diferencia interpretativa en cuanto a cómo se siente la música más que otra cosa, ¿no? Porque tienen ese hilo conductor de eso, del paisaje, de tal, y cada uno está en un momento distinto. Sí, sí. Y eso son sonatas que son un reto, total. Cada una de ellas, y tocar las 6, pues ya... ¿Te llegarías a plantear tocar las 6 en un concierto? No, porque no gustaría. No tendría sentido. Sería demasiado extenso, ¿no? Yo hice en Jaén, fui el año pasado a la Sociedad Económica a tocar en Jaén. No las tenía todas preparadas y es que se va a más de una hora. Eso no te lo programa nadie. Pero más de una hora, pero rollo hora y media. Hora y cuarto mínimo. Y si las presento, hora y media. Claro. ¿Qué sería lo suyo? Sería lo suyo hablar sí. Entrar en contexto. Sí, pero en Jaén yo tenía, en programa tenía, porque lo empalmé con las grabaciones. Toqué la segunda, la tercera, la sonata de Brouwer, luego la sexta, en este orden, y luego la mía. También se quedó en una hora y cuarto porque la mía es bastante larga. Y el público, pues, sin más. O sea, sí gustó, pero sin más. Ya. Entonces, no vale la pena. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Digo, ¿merecería entonces la pena a lo mejor? No vale la pena. No, porque ya ha habido ejemplos. Ricardo Gallén con las sonatas de Brouwer. Yo tengo entendido que hace unos años dio un concierto de la Integral y a la gente no le gustó. Que el esfuerzo es tan grande. Es que es tanto. Es como si, no sé, si dio un concierto de solo Bach a la guitarra. Si va gente que enamorada de Bach, pues vale. Pero si va a público general... ¿Pero para quién tocamos? Claro. Pues depende, cada vez tocamos para una persona distinta. Sí, pero que hay que pensar en ese repertorio enfocado también al público. Sí. Vamos, o sea, si quieres también gustar, ¿no? Y hacer un poco una cosa que caiga en gracia, digamos, ¿no? Sí, pero yo te pongo ejemplo ese concierto hace un año. Los sonatones, un concierto de sonata, ¿no? Todo sonatas. Y obras muy grandes y tal. Y la semana pasada di un concierto que llevé Tárrega, porque lo tenía fresco del certamen, obras mías y obras de Juan. Obras cortas. Nada más largo, lo más largo fue la sonata que dura 12 minutos. El público en pie. Toca Recuerdos de la Alhambra y eres Dios. Ya. Y eso en el certamen también me pasó. Toqué Recuerdos de la Alhambra, que es una obra que tengo muy pulida. Y el público, vamos, no me podía ovacionar, pero porque es un concurso, ¿no? Pero se nota la diferencia, tú lo notas. Cuando tocas, yo qué sé, ¿qué toqué? Cuando toco la tarantela, vale bien, pero luego toco Recuerdos de la Alhambra, que
estamos todos hartos de ella, todos los guitarristas hartos, pero a la gente le encanta. Y yo también la disfruto. Es que digo que estoy harto, pero luego la disfruto, porque estoy muy tranquilo, estoy disfrutando. Y Sí, sí. al final vamos para eso, ¿no? Porque ¿para qué tocar estando tensos? No tiene sentido, vas para disfrutar y para que los demás también disfruten. Si no... Te voy a hacer una pregunta sobre la elección de repertorio. Porque yo entiendo que, vamos, percibo que el público, por lo general, de música clásica y sobre todo de guitarra clásica, está bastante envejecido. Se tiende a escuchar un poco lo mismo porque también es lo que pide el público. Pero ¿cómo ves esto de tocar siempre obras que sean mainstream? Como pueden ser Capricho Árabe, Lágrima, Recuerdos de Alhambra, como has mencionado. Yo no lo hago. Incluso concierto de Aranjuez, vamos a decir, ¿no? Que... Sí, eso ya es más complicado porque, bueno, ya lo tienen que programar. Sí, pero ¿cómo ves a lo mejor por ir la diferencia un poco entre introducir cosas nuevas y entre también tocar lo que el público pide? Porque de una forma u otra eso es lo que te pide el público porque ves que funciona. Pues que depende. Depende porque yo tengo la experiencia tocando obras mías, obras de Juan. El público reacciona igual que con... No sé, ¿qué ejemplo te puedo poner? Si la obra es buena, obviamente. Pues con eso, con un Tárrega, con un Capricho Árabe. Recuerdos de Alhambra, que siempre que funciona. Lo que está claro es que el repertorio ya está muerto. Desde hace mucho tiempo. Y que cada vez va menos gente porque estamos hartos de escuchar lo mismo y escucharlo no solo lo mismo, sino escucharlo igual. Pero, claro, cuando alguien lo cambia, criticamos. Tenemos lo que somos. Entonces, primero hay que cambiar la mentalidad de nosotros mismos. Porque si tú vas a un concierto y criticas a alguien por hacer algo diferente, te estás sumando al rebaño. Para hacerlo siempre igual, todo lo mismo. Y al final, todos tocaremos igual. Yo intento salirme de ahí de la norma. Lo intento para evitar las mayores críticas, no tocar repertorio que esté muy trillado. Porque entonces me van a llover las críticas si hago algo diferente. Toco lo mío y así hago lo que me da la gana y me dejan tranquilo. Y al que le guste, que le guste. Porque siempre está gustando. Si no gustara, pues oye, ahí ya voy cambiando. Claro. Pero como está gustando, está funcionando, yo me lo paso genial. Estoy mucho más tranquilo que tocando cualquier otra cosa que llevando Bach. Sea el nivel de exigencia que sea, ¿no? Pero algo que tú tocas... Yo toco Bach. A mí nunca me han ovacionado un Bach. Nunca me han aplaudido más de la cuenta. Nunca me he escuchado un bravo tocando Bach. Dependerá. También es que a lo mejor que es que no pega escuchar un bravo o un ole. No, ya. ¿Sabes? Incluso hasta se podría llegar a mirar mal, ¿no? Te terminas una suite de Bach. ¡Ole! No, hombre, un ole... Bueno, pues como que a lo mejor no... Sí. No que se me- también, por otro lado, dices, qué pena, ¿sabes? Porque Sí. si está bien tocado... Sí. A mí eso, no sé si te lo he dicho fuera de cámara, pero escuché a Elliot Fist tocar la Chacona. A mí me emocionó Sí. muchísimo. Y vamos, yo me habría levantado y me habría ido al escenario y le habría dado la mano. Claro. Pero también, pues eran muchos prejuicios. De decir, oye, es que somos cultos, ¿no? Aquí, cuidado. No. Yo lo iría cambiando. Yo creo que también eso nos quitaría mucha presión. Porque al final es que somos todo personas y... ¿Para qué? Ese esnovismo, ¿para qué? Sí, que a lo mejor nos está perjudicando más que dando cosas buenas, ¿no? O que aportando a este mundo musical. Totalmente. Porque al final necesitamos del público para mostrar la música, para mostrarnos a nosotros como músicos. Quienes pagan son la gente que viene a escuchar. Y también hay que darles cosas que ellos quieren, tenemos que aportar cosas nuevas, pero entre nosotros tenemos que hacer como una comunidad de gente que vamos un poco todos a una, de que se note que hay ilusión por lo que están haciendo los compañeros y por lo que... Y luchar por un bien común. Digo luchar porque cada vez va menos gente a los conciertos, o por lo menos esa es mi perspectiva. Porque no interesa, porque vivimos en un mundo muy rápido de sobreexcitación, de cosas que necesitas hacer ya y resolver ya. No se tiene la paciencia. Y para este tipo de obras y para el arte que hacemos, o para la música que hacemos, se necesita tiempo para... Bueno, tiempo de practicar y todo lo que sea, ¿no? Pero tiempo de escucha, ¿no? Sí. Necesitas un oído un poco entrenado, ¿no? Necesitas
realmente estar presente cuando estás escuchando una obra de estas magnitudes, ¿no? La Como escucha pueden ser activa. las sonatas de Juan Herena Sí. o el repertorio que llevas a los concursos o lo que se está tocando en el panorama internacional, que no sea Adelita, Recos de Alhambra y Capricho Árabe. Que también requieren de su concentración, ¿no? Pero... Pero entra solo. Exacto. Sí, pero yo no creo que sea solo porque se conozcan, sino que esas obras yo creo que tienen cualidades para ser escuchadas de esa manera. Porque es lo que te digo. Obras de estreno, obras... Es que te digo de estreno porque lo único que he estrenado son obras mías y las de Juan, te pongo siempre el mismo ejemplo. Pero que tienen un recibimiento muy bueno y causan casi la misma sensación que un Tárrega. Y no lo conoce nadie, claro. Pero una obra que tiene esas cualidades, que está pensada para que se tome de esta manera, porque eso se piensa. Yo cuando estoy componiendo, yo sé si esto va a causar más o menos impacto o de qué forma. Si es una obra más profunda, más meditativa o algo más, pues eso, más, no quiero decir sencillo, más ligero, por así decirlo. Algo que en cualquier momento tú lo pones y entra solo. O algo muy vistoso. En el homenaje de Yoshimatsu yo meto unas técnicas ahí chulas para llamar la atención. Claro, porque Pero tiene que haber de todo también. sí, No todo va a sí. ser música hiper profunda, armónicamente súper denso, ¿no? Hay No, porque cosas... escuchas una y te cansas y ya Claro. no quieres más. Claro. Sí, 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 sí. Hay cosas que tienen que ser variar. vistosas, cosas que tienen que entrar fácil, ¿no? Al oído. Sí, 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 sí. Brauer, por ejemplo, está lleno de ese tipo de posiciones como muy programáticas, todas, ¿no? Que luego también le ayuda mucho al guitarrista Sí. a causar buena impresión sin hacer tanto esfuerzo. Sí, está claro. Pero sí, en el contraste también está ahí la magia, ¿no? De poner al público aquí y luego llevártelo aquí, que piense, que reflexione, y luego acabas aquí otra vez con el colibrí, yo qué sé. Eso lo hago yo mucho. Sí, sí, sí. ¿Cómo te gusta a ti el colibrí, eh? Sí, sí, pero cuesta. Ya, ya. Pero siempre funciona muy bien. Sí, porque es como ahí la última pincelada. Como la guinda del pastel. Sí, como yo la toco siempre al final porque ahí ya no hay ninguna presión y digo, va, aquí ya para adelante. Joder, parece mentira porque ya debes estar reventado antes de tocar el colibrí. Pero eso el colibrí es una obra muy ligera. Porque ahora me pones una obra con muchas cejillas o una obra pesada. Yo que tocaba... Antes tocaba algo de bis que me cansaba mucho. No me acuerdo qué. Pero bueno, el colibrí... Siempre he tocado de bis o Recuerdos de la Alhambra o el colibrí. Y casi que prefiero el colibrí. Sí, porque es una obra muy cortita. Acabas arriba. Es que los pones aquí y los dejas con ganas de más incluso. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Por eso fue la estrategia que tuve en el Tárrega. Pero bueno, eso es un concurso un poco más serio. Igual ya la dejo de llevar. Igual ya no toco el colibrí en concursos. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. A vosotros por la invitación. Y por habernos traído el disco, que le tenemos aquí. O sea, es una maravilla. Y lo tenéis disponible, creo que en todas las plataformas, ¿no? Sí, en Spotify. Ya lo tenéis. Es precioso. O sea, la verdad es que el curro que tiene a nivel visual y sonoro, o sea, claro, a nivel sonoro, pues es una maravilla, ¿no? Pero también es muy bonito. Con prólogo de Marco, además, que se prestó para ello. Qué chulo. Muchas gracias, de verdad. A vosotros. Y bueno, que también vas a tocarnos una obrita o algo, Claro ¿no? que sí, ya que he hablado tanto del capricho a ver si vamos sobre a el cerrar amor, aquí pues... todo esto y... Venga, claro. ¿Qué vas a tocar? Así, por presentarlo un poco. Me gustaría tocar el capricho sobre el amor. Por explicar nada, muy brevemente la obra. Yo para mí que esta es una de esas obras que entran solas, que no necesitan mucha explicación. Yo la pensé un poco como una obra sinfónica a pequeña escala, a lo que sería la guitarra. Tanto formalmente, que me he inspirado un poco en la segunda sinfonía de Rachmaninoff. Otra vez por ahí está Rachmaninoff. Por cómo sitúo los clímax, de qué manera muevo las melodías, cómo oriento cada voz, ¿no? Porque hay una parte que tiene un trémolo, pero que realmente son tres voces independientes, ¿no? Que se suele quedar dos en acompañamiento y la melodía. Aquí he intentado darle mucho protagonismo a todas las voces. Y creo que es una obra muy resultona también, que tiene su punto de profundidad. Y bueno, es una de las obras que más disfruto tocando a día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias por traerla. A vosotros. Y espero que os guste.
Chao.